Tania, bienvenida. Mira, queremos justamente dar espacio a esta entrevista para que desde justamente la realidad que vive Venezuela, nos comentes un poco sobre el tema de las sanciones, porque hay muy poca información quizás, y la gente no comprende, no tiene la información sobre lo que representa para Venezuela las sanciones, porque no se explican básicamente en qué consisten en base al derecho internacional, las medidas coercitivas internacionales, que se centran justamente en consecuencias para tanto la economía y la vida de los venezolanos. Entonces lo que queremos saber, ¿quién las aplica y con qué fin? ¿Cómo impactan en la realidad cotidiana de los venezolanos? ¿Y qué capacidad tendría una Asamblea Nacional con mayoría de izquierda para enfrentarse a ella? Tania, bienvenida. Gracias, Paola Cabezas. Un saludo a Cira Rego, que nos acompaña aquí también, al pueblo de España. Un abrazo, nuestro abrazo de siempre, ¿no? Mira, voy a empezar me disculpan, pero voy a empezar con un ejemplo personal, ¿no? Yo soy diputada de la Asamblea Nacional. Soy también constituyente, pero soy diputada de la Asamblea Nacional, electa en la misma elección 2015 que Juan Guaidó. Yo tengo en este momento una sanción de parte de la Unión Europea y esa sanción dice que yo he violado los derechos humanos y prohíbe que tenga cuentas en Europa que no tengo, ¿no? Que movilice cuentas del Estado que no movilizo porque yo lo que soy es diputada, que compre armamentos que tampoco compro, pero lo que sí logra esas sanciones es impedir que, por ejemplo, yo pueda ir al Parlamento Europeo o a instancias internacionales parlamentarias a defender la voz de Venezuela. Desde nuestra perspectiva es una censura para los diputados, ¿no? Yo quiero poner el ejemplo personal porque es más claro y después ir a lo general. El día de ayer se dieron a conocer nuevas sanciones y en este caso especial es contra diputados de la oposición. Es una cosa increíble que eso esté ocurriendo. Esta vez las sanciones vienen de Estados Unidos y han sancionado a diputados del sector opositor, claramente opositor, simplemente porque dijeron, porque se sumaron a la propuesta electoral y porque sí van a estar con nosotros participando como contendores, como opuestos en las elecciones del 6 de diciembre. Eso quiere decir que Estados Unidos está sancionando a parlamentarios venezolanos por ir a un proceso electoral. Esa es la verdad clara. Cuando tú ves el discurso de doble rasero, dicen que, bueno, que es una elección trampeada, que se están violando los derechos democráticos, pero es simplemente, yo le pido a los usuarios y a las usuarias que lo lean al revés. Quienes están coartando el derecho de los venezolanos y las venezolanas a ir a unas elecciones que corresponden por constitución son los Estados Unidos. Después, las sanciones económicas, que son muy graves, afectan al pueblo venezolano, se desplegaron con mayor fuerza a partir del año 2015, cuando Barack Obama firmó una orden ejecutiva en la cual asegura que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Nótese que no dice el gobierno de Maduro y no dice el chavismo, dice Venezuela es una amenaza inusual para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y allí simplemente lo que se está diciendo es que nuestro proyecto político, que es mayoría en el país, que ha ganado 23 de las 25 elecciones que hemos hecho en 20 años, este proyecto político no se alinea a los intereses de Estados Unidos. Y de ahí en adelante lo que ha venido es una serie de medidas de asfixia económica que son ilegales de acuerdo con el derecho internacional y que son incluso contrarias a las leyes de interpretación y de relacionamiento de los sistemas capitalistas. No estamos hablando del socialismo, estamos hablando del propio capitalismo, donde se prohíbe a bancos, a empresas, a navieras, a laboratorios, a fábricas de insumos de todo tipo, de tecnología, que le vendan a Venezuela o que le compren a Venezuela cualquier tipo de insumo. Con el propósito, lo han dicho abiertamente en medios de comunicación, Elliot Abrams, Mike Pompeo, ex embajadores de Estados Unidos en Venezuela. El propósito es claro, dice, vamos a asfixiar a la economía venezolana hasta que Maduro salga del poder. Ahora, allá hay dos cosas importantes y ya cierro la declaración, pero hay dos cosas importantes. Uno,
esa asfixia se posa sobre el sufrimiento del pueblo venezolano. Porque en este momento, por ejemplo, y si quieres después hacemos una explicación más clara, creo que es importante, están aplicándole sanciones a PDVSA, que es nuestra industria petrolera. Venezuela es un país petrolero, es la primera reserva petrolera del mundo, tenemos 300.000 millones de barriles de petróleo depositados en la faja del Orinoco, y aporta a Venezuela más del 90% de su ingreso en divisas. Esas sanciones impiden aquí la producción de alimentos, impiden la reactivación de la economía, afectan al empresariado nacional, a la producción agrícola, en fin, y generan escasez, y esa escasez genera inflación, suben los precios, y es decir, nosotros estamos viviendo ahora aquí en Venezuela una economía de guerra, ¿no? Eso es importante decirlo con relación a las sanciones. Y la otra cosa importante de decir con relación a las sanciones es que aunque en los medios de comunicación nosotros veamos grandes titulares donde personalizan las sanciones, dicen se las aplican a Maduro, se las aplican a la Fuerza Armada Nacional o se las aplican al TCJ, en realidad el ataque va orientado al Estado venezolano. Es una política de desintegración del Estado venezolano, modelo Libia, modelo Siria, que son países petroleros que no estaban alineados a los intereses de Estados Unidos y que apunta a desintegrar el Estado venezolano para poder instaurar aquí una política completamente alineada a sus intereses. Clarísimo, Tania. Ahora, Cira, nos vamos un poco a tener una mirada desde España, porque si bien esta es una estrategia que ha sido casi diseñada desde Estados Unidos, es evidente que esto tiene una mirada geopolítica también muy potente porque hay varios países que se han sumado pues justamente a generar esta asfixia de la que habla Tania. En algún momento España hasta reconoció al presidente autoproclamado Guaidó. Esto da muchísima fuerza a este proceso de intromisión que han tenido justamente en Venezuela. Es clarísimo lo que Tania dice, no se trata solamente de asfixiar a un gobierno o a una persona, ya están de una u otra manera desinstitucionalizando el Estado y causando graves sobre todo reveses en la materia de derechos humanos. Una persona que no tenga cómo comer ya es gravísimo y es evidente que influyen otras democracias. Desde la mirada de España, ¿les da la legislación de ustedes para generar estos apoyos que dan Estados Unidos para la intervención que se ha hecho en Venezuela? Cuéntanos un poco. Bienvenida, Cira. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotras. La verdad es que es un placer y es un tema que yo creo que es muy importante, no solamente para América Latina, sino también para cómo se están construyendo las relaciones políticas a nivel global y yo creo que en un momento extraordinariamente sensible para el conjunto de la humanidad por muchísimas razones, ¿no? De la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis ecológica y esto tiene mucho que ver también con el control de recursos en todo el globo y el cómo se posicionan los distintos países. Bueno, sobre todo lo que estamos teniendo aquí es un posicionamiento, desde luego, de España y un posicionamiento de la Unión Europea. Y yo creo que bueno, yo puedo daros un poco el enfoque general de cómo lo vivimos desde aquí, sobre todo las organizaciones políticas, los grupos, los colectivos sociales, que de alguna manera tenemos una mirada mucho más solidaria, desde luego, con el pueblo de Venezuela, con los pueblos de América Latina y creemos que hay que construir las relaciones políticas, económicas, internacionales en pie de igualdad, ¿no? Lógicamente, pues lo vemos con muchísima preocupación porque lo que estamos viendo es un cambio de la expresión de las políticas imperialistas estadounidenses. Yo creo que esto es claro, hay un punto de inflexión nítido y sobre todo hay una preocupación enorme por cómo se posiciona, por ejemplo, la Unión Europea. Estaba contándonos Tania hace un momento cómo incluso ya hay sanciones por parte de la Unión Europea y lo complicado que es trabajar en este contexto. Y bueno, sí, llama mucho la atención que esto hay una estrategia bien diseñada que pasa también por un papel fundamental que tienen los grandes medios de comunicación, que han creado grandes consensos sociales en torno a lo que está sucediendo en este caso concreto en Venezuela.
y cómo a partir de ahí se construyen una especie de legitimidades por parte de los gobiernos que les permiten posicionarse en contra de gobiernos legítimos y en contra de procesos que en cualquier caso no son más que procesos democráticos que lógicamente tienen que aplicarse en cualquier país, es decir, un proceso electoral, un proceso de construcción social, de construcción política, ¿no? Y esto lo estamos viendo a menudo aquí, por ejemplo, en mi tarea cotidiana en el Parlamento Europeo, pues nos desayunamos prácticamente en cada pleno con una nueva resolución o con una nueva posición en torno a Venezuela o en torno a Bolivia o en torno a lo que se interpreta como países que, bueno, pues que no se ajustan a lo que a Estados Unidos le viene bien en términos de relaciones internacionales, ¿no? Y detrás de todo esto, y yo creo que esto es importante señalarlo, porque igual que el siglo XX, el siglo XIX tuvieron una expresión en fórmulas de colonialismo más clásicos, si me permitís decirlo de esta manera rápida, en el siglo XXI lo que estamos viendo es una nueva expresión de las políticas imperialistas, de las políticas neocoloniales que se expresan de esta manera. Al final, en el fondo de esto, lo que hay es una voluntad de Estados Unidos fundamentalmente y a lo mejor también de otros actores políticos a nivel internacional de querer controlar los recursos, sobre todo los recursos geoestratégicos y recursos naturales del globo, ¿no? Y ahí, pues lógicamente, Venezuela es un actor principal. No podemos, evidentemente, esto es una realidad categórica, es una realidad material casi, ¿no? Y sobre todo en un momento en el que vamos con una crisis climática de los combustibles fósiles y hay un interés específico por controlar los recursos que quedan en determinados lugares del planeta. Y la verdad es que, bueno, nosotros desde España pues lo vemos con muchísima preocupación, estamos haciendo un esfuerzo tremendo por tener una voz crítica, por tener una voz activa en torno al respeto primero a la soberanía de los pueblos, nos parece absolutamente fundamental, en torno a las necesidades que tienen otros pueblos. Creo que es importante dejar claro que las sanciones, y esto repetirlo muchísimo, y lo hemos visto en el caso de Cuba, que las sanciones y los bloqueos solamente y fundamentalmente perjudican a los pueblos, que es un instrumento inaceptable, y luego dejar muy claro que lo que está sucediendo en términos de sanciones aplicadas a Venezuela es una violación del derecho internacional. Y esto es importante dejarlo claro, porque son, primero, políticas unilaterales ejercidas a través de la coacción, y en segundo lugar, porque lo único que provocan es un enorme sufrimiento hacia otros pueblos, ¿no? En momentos además de especial sensibilidad. Y llama muchísimo la atención, y yo creo que esto también hay que ponerlo en agenda, lo extraordinariamente grave que es plantear sanciones y plantear bloqueos en momentos, por ejemplo, como este, en el que estamos viviendo una pandemia que nos está afectando al conjunto de sociedades, al conjunto de la humanidad, ¿no? Es decir, en último término, cómo al final se está dejando atrás y se está ocultando el enorme sufrimiento humano que está provocando, por ejemplo, la pandemia y que va asociado también al bloqueo y a la aplicación de sanciones. Por tanto, nosotros, bueno, desde luego desde el Parlamento Europeo estamos haciendo un esfuerzo permanente por visibilizar y por de alguna manera tener una voz crítica frente a este tipo de posiciones políticas porque creemos que son inaceptables y al final, además, sobre todo, están siendo especialmente jaleadas, especialmente sostenidas por los sectores más reaccionarios y más de la extrema derecha. Y señalar con esto un elemento que también es muy importante en Europa, cómo se está generando un enorme empuje de las fuerzas reaccionarias y de los nuevos fascismos, que tienen mucho que ver, se parecen mucho a un lado y al otro. Es decir, ojo, esto es un problema que tenemos que abordar colectivamente y que tenemos que pensar colectivamente independientemente del lugar en el que vivamos, porque esto es una agresión clara a los pueblos y tenemos que tener mucho saber compartido para saber cómo confrontamos con esta ola reaccionaria que estamos viviendo, en este caso a ambos lados del Atlántico. Totalmente, Cira. Indudablemente, quizás las estrategias son distintas, pero el fascismo está llegando de manera muy fuerte a varios países. Ecuador mismo está viviendo una forma distinta porque están haciéndolo a través de formas, en este caso utilizando la justicia, utilizando otro tipo de herramientas, hasta inconstitucionales, utilizar la justicia como una herramienta de persecución. Sin embargo, creo que coincido contigo en la lógica de que tenemos que tener una mirada integral para poder abordar estos temas. Pero has dicho algo muy interesante y quiero justamente tomar esa idea que has dado para conectarla con la siguiente. Tú decías que los medios de comunicación tienen muchísimo que ver
en el tema de instalar todo este framing permanente y sistemático contra Venezuela para justificar justamente lo que ha significado las sanciones. Hablando de los medios de comunicación, hace poco en Venezuela, el presidente Maduro generó un indulto, el indulto presidencial a varios presos políticos. Esto ha generado una bomba informativa que no ha sido bien explicada, porque los medios de comunicación de masas han hecho un relato de que Nicolás Maduro, o sea, han hecho un relato negativo de esto, siendo una acción tomada de manera positiva para quienes se beneficiaron. Sin embargo, pues se le ha dado la vuelta mediáticamente. Desde tu visión de España, ¿qué sabes sobre el indulto? ¿Cómo los medios de comunicación de España, que sabemos hay también un serio sesgo también desde ese sector, cómo han tomado eso para luego obviamente conectarlo con la idea que nos pueda dar Tania? Claro, yo lo que pasa es que he de reconocer que me procuro informar por otro tipo de canales, entonces, claro, al final mi visión no deja de ser una visión subjetiva. Hay un empeño por seguir construyendo un relato diferente, pero yo creo que, a mi juicio, lo que se observa es una enorme inteligencia por parte del gobierno de Venezuela, y yo creo que, sobre todo, lo que se ve es una voluntad de resolver un problema que tienen en el país, primero reivindicando la legitimidad que tienen y la soberanía, por supuesto, pero luego apostando por la paz, ¿no? El abrir cualquier proceso de negociación, de diálogo y tratar de buscar una salida consensuada, pues yo creo que en cualquier caso, como mínimo, hace dudar a cualquier persona que tenga una mínima voluntad de reflexionar de manera un poco más profunda, ¿no? Es verdad que hay un sesgo comunicativo, se sigue empujando en un sentido determinado a nivel mediático, a nivel de los grandes medios de comunicación, pero yo creo que el hecho de que se estén viendo gestos y se esté viendo acercamiento, al final también hay un sentido común enorme en torno a gente que apuesta por las vías dialogadas, pero me refiero a nivel de cualquier conflicto que haya, tanto político como humano, ¿no? Y esto al final yo creo que es un gesto profundamente inteligente porque permite avanzar en las posiciones políticas y permite ver que al final del camino hay un grupo, hay una voluntad enorme por salir y por avanzar en clave de paz y en clave de que le vaya bien al país, y hay otro bloque, o hay que no es un bloque, lo que se está viendo es una figura, o al menos esa sensación también empieza a generarse aquí, una figura más aislada, de un opositor aislado, de un opositor que se queda al margen de un proceso de negociación en el que ha podido entrar fundamentalmente todos aquellos sectores de la oposición que entienden que el camino es presentarse a las elecciones, por lo tanto el camino tiene que ser un camino de consenso y de pacto entre los diferentes actores, y un actor que está bajo las órdenes estrictas de Estados Unidos y que está siendo de alguna manera un subordinado de los intereses estadounidenses, ¿no? Y yo creo que esto cada vez se perfila de una manera más nítida, porque cuando en agenda mediática aparece la palabra diálogo, acuerdo, ya es muy complicado seguir tejiendo el mismo marco del relato. Ya ese relato queda truncado, yo creo, bastante. Por lo tanto, bueno, yo desde aquí pues sí decir que, claro, que las sensaciones que llegan es que sí se está reorientando de una manera muy interesante, yo creo que muy positiva, y que está viendo, a mi juicio, pues un trabajo muy inteligente y muy fino, y sobre todo con la implicación, que esto es una cosa que para mí es muy interesante en términos políticos y la admiro bastante, de toda la construcción del poder popular que hay en Venezuela. Al final, la legitimidad hay una parte que está tan depositada directamente en la gente, en el pueblo, en la organización popular, que claro, que bueno, pues que los procesos políticos yo creo que tienen otro enfoque distinto. Yo creo que ahí tenemos muchísimo que aprender, por ejemplo, en muchas de las sociedades europeas. Nos queda un enorme trabajo por hacer en todo lo que tiene que ver con la construcción de procesos populares, ¿no? Totalmente, Cira, un aporte importante desde tu visión. Ahora, Tania, tú eres la que estás en Venezuela, la que vives día a día justamente este proceso que ha sido referente no solamente para Europa, sino para la región. Pero ahora queremos saber desde tu lado, ¿qué motivó el indulto? Porque los medios nos están dando una visión. ¿Qué es lo que en realidad representa el indulto? ¿Qué lo motivó? Y qué, como lo dice Cira, que lo ve desde España, que ve un canal de diálogo y sobre todo de apertura, ¿qué fue lo que motivó? ¿Cuál fue justamente el motivo político en este caso que va a generar el indulto en Venezuela? Mira, Paola y Cira,
Yo sonrío porque es que lo que hacen los medios de comunicación es tratar de sostener con un respirador artificial un posicionamiento político que ya no tiene ese sector de la oposición venezolana, que es la extrema derecha, ¿no? No lo tiene. O sea, aquí en Venezuela Guaidó no puede convocar a una actividad en una plaza, no puede, no le va a la gente, lo ha hecho en las últimas La semanas, no familia tampoco, seguro. no puede convocar a nadie, ¿no? Ahora fíjate, sí es importante, porque claro, son las cosas que no se dicen. Estamos cumpliendo ahora un año de un suceso que marcó, que comenzó a marcar el desplazamiento de esa extrema derecha que se iba por la vía violenta y el posicionamiento de una nueva oposición en Venezuela. Hace un año, por esta fecha, creo que fue el 16 de septiembre, surgió así de repente una mesa de diálogo nacional. Es decir, estábamos con una iniciativa que llamaron la iniciativa de Barbados, otra la de Noruega, que eran diálogos entre el gobierno y oposición con participación de sectores de otros países, pero aquí en Venezuela se venía concretando esas reuniones y salieron a la luz pública hace un año, con seis acuerdos, que están escritos en la prensa nacional. Te puedo pasar ahora el enlace a través de Gonzalo. En esos acuerdos estaban sentados sectores de los partidos tradicionales venezolanos, es decir, los que tenían el protagonismo antes de Chávez, los partidos, el bipartidismo de la llamada Cuarta República, y sectores de partidos políticos nuevos que simplemente dijeron, mira, nosotros no vamos a seguir en este suicidio político por el cual nos está llevando Guaidó y su combo, nosotros queremos participar y hacer política en Venezuela. Y salieron con 6 acuerdos. Esos acuerdos eran, se los digo rápidamente, que el bloque de la patria, es decir, nosotros nos incorporásemos a la Asamblea Nacional, porque nos habíamos salido por la división política. Lo hicimos en la siguiente sesión, también te puedo mandar el enlace. Que se designaran nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, que aquí en Venezuela es uno de los 5 poderes de la República. No es solo un organismo, es un poder público, el poder electoral. Esos rectores no tenían su periodo vencido, pero por el acuerdo de la mesa de diálogo aceptamos renovar las autoridades para generar un clima de confianza. Eso se concretó ya este año. El tercer punto de ese acuerdo era precisamente el vinculado con los indultos, que era buscar vías, de acuerdo con la legislación venezolana, sin irrespetar la verdad y la Constitución, para que personas que se habían sumado a la agenda de agresión, a los crímenes de agresión contra Venezuela de alguna u otra manera, tuviesen la posibilidad de que esas causas fuesen reconsideradas, etcétera, etcétera. Eso, es más, eso se venía haciendo desde el año 2017 a través de una instancia que creó la constituyente, que es la Comisión de la Verdad. Ha sido continua la liberación de personas que han cometido delitos por razones políticas, o sea, delitos contra los derechos humanos. Allí están, por ejemplo, algunos articuladores de esas escenas de violencia foquista que hubo aquí en Venezuela, en los cuales quemaron a personas vivas. Y algunos de esos articuladores, quienes llamaban a las convocatorias, quienes incluso estuvieron allí, fueron sujetos no exactamente de un perdón, pero sí de un proceso en la calle, pues con libertad. Bueno, y el presidente decidió como última fase para estas elecciones indultar a una cantidad de personas en ese sentido. Es decir, la oposición venía pidiendo liberen a los presos, liberen a los presos, liberen a los presos. Y cuando liberamos a los presos, ahora es una medida que no les gusta, que es dañina, que es negativa, y así lo dicen en los medios de comunicación. Es una cosa. Las otras 3 medidas que se acordaron en esa mesa de diálogo tienen que ver con ¿cómo se llama? La ayuda humanitaria a la población venezolana que es víctima de un crimen de agresión, que es víctima de violación de los derechos humanos a través de las sanciones y de otras medidas. Esas medidas eran, bueno, rechazo a las sanciones de parte de los sectores opositores y de los sectores chavistas sentados en la mesa de diálogo. El resguardo de un territorio que tenemos en reclamación con la vecina Guyana y detrás de cuál sus intereses históricos está Gran Bretaña, ¿verdad? Nos pusimos de acuerdo, oposición y gobierno, para que nosotros en conjunto defendiésemos ese territorio, es decir, como las Malvinas Argentinas
guardando las distancias históricas, etc. Y el último punto era, a través de Naciones Unidas, llegar a convenimientos para hacer intercambio de petróleo por alimentos. Todo lo que ocurrió forma parte de ese acuerdo que existe hoy, político que existe hoy entre los venezolanos. Ya nosotros inscribimos candidatos a la Asamblea Nacional. La oposición inscribió más de 13.000 candidatos a pesar de lo mermada y convulsa que está por todas estas divisiones que generó Guaidó, pero tiene inscritas sus fórmulas y sus candidatos. El bloque del cambio, como nos llamamos ahora, el bloque de la patria, ¿verdad? El chavismo, nos vamos en coalición con una decena de partidos de izquierda y tenemos muchas más candidatos, pero porque vamos unidos. Lo que pasa es que la oposición se desintegró. El Consejo Nacional Electoral recién designado convocó a todas las fuerzas políticas del país y le pidió que entregaran por escrito su manera de ver de cómo debería reglamentarse esta elección. Y el reglamento que aprobamos ahora, que por cierto, chicas, tiene una medida que dice 50% de candidatas mujeres y 50% de candidatos hombres. Es una orden del Consejo, ¿verdad? Ese reglamento fue hecho con el consenso de todas las fuerzas políticas, de las fuerzas chavistas y de las fuerzas de oposición. Y ya eso está en norma. O sea, nosotros estamos ahora iniciando una precampaña electoral. El clima aquí en Venezuela, a pesar de las sanciones y de la pandemia, es de calma y estamos con las limitaciones que tenemos convocando voluntades, que es lo que tiene que hacerse en política. Lo que yo creo que hay que entender desde la visión de lo que nos muestran los medios de comunicación es que aquí hay una élite económica que tenían los antiguos privilegios antes de la revolución, que se atrincheró en los espacios políticos y secuestró el ejercicio de la política para el resto de los venezolanos y las venezolanas. En este caso, cuando apareció Guaidó y se autojuramentó en una plaza, secuestró el ejercicio de la política incluso en el Parlamento y utilizaron el Parlamento como una plataforma. Aquí decimos que ese Parlamento era un pentagonito, una plataforma de desestabilización del Estado venezolano completo. De eso hay registros, está toda digamos, toda la actuación de la Asamblea Nacional en manos de esa extrema derecha, todo lo que aprobaron. Y otra cosa que también es un referente para conocer, para comprender lo que está pasando, es que el 5 de enero de este año, Guaidó sufrió un revés electoral importante en la Asamblea Nacional. Es decir, sus antiguos aliados, sus colaboradores, se dijeron no vamos a seguir en esa agenda y se deslindaron de la agenda de la violencia. Tanto es así que los dos vicepresidentes, creo yo, hay uno solo que lo ha dicho públicamente, pero los dos vicepresidentes de Guaidó, o por lo menos uno que es el más joven, que se llama Stalin González y que es del Partido Primero Justicia, va como candidato a las elecciones ahora a la Asamblea Nacional y es el que estaba sentado al lado de Guaidó. O sea, aquí hay un momento político importante en el que las fuerzas de la oposición tienen que decidir si van a continuar haciendo política o si van a dejar que el pueblo venezolano, con esa organización popular que hace referencia a CIRA, que es muy importante, que es real, que no es virtual, existe aquí en cada calle, ¿no? Esa organización popular los desplace completamente de la vida política nacional. Quien ahora no dé un paso al frente, después del indulto, después de la mesa de diálogo, después de la ruta electoral clara, quien no diga, mira, yo voy a trabajar por Venezuela y en la vía constitucional, democrática y pacífica, se va a quedar en la trastienda de la historia política del país, no queda otra, lo va a rechazar el pueblo, no nosotros, pero lo va a rechazar el pueblo. Eso es lo que está. Yo quiero solamente, Paola, darte un dato solamente, porque esto tampoco se dice, ¿no? Nosotros estamos asediados, estamos bloqueados. En este momento los barcos que llevan petróleo venezolano o que traen insumos para nuestra industria petrolera están siendo tomados por asaltos en alta mar por parte de Estados Unidos. Es decir, un acto de piratería en pleno siglo XXI. Los desvían y se los llevan a Texas y allá dicen que subastan el petróleo que Venezuela o los insumos que Venezuela haya comprado, ha pagado. A nosotros nos han robado 116.000 millones de dólares. Es el cálculo de pérdidas, el robo directo entre el oro que se robó el Banco de Inglaterra, el dinero que se robó, entre otros, el Banco de Inglaterra, es de 30.000 millones de dólares. Pero las pérdidas totales a la nación son de 116.000 millones de dólares. Pero a pesar de todo eso,
yo quiero dar las cifras de la pandemia aquí en Venezuela, del COVID, porque tampoco las dice nadie, ¿no? Nosotros, echando mano de esa organización popular, hicimos una estructura de protección con muchas limitaciones, de verdad, pero hicimos una estructura de protección en la cual fuimos a buscar de manera preventiva los posibles casos de contagio y fuimos aislando los focos de contagio. Nosotros tenemos ahora 68.453 casos totales registrados, pero de esos casos solamente 10.000 están activos. Otros 57.774 son casos recuperados. Es decir, que los fuimos a buscar, los llevamos a los hospitales. Aquí el tratamiento es completamente gratuito. Hay hospitales, hay los centros de diagnóstico integral, que es parte del sistema de salud popular que creó Chávez. E incluso hicimos asociación con algunos hoteles para llevar a los casos, así estuviesen asintomáticos, para recuperarlos allí, ¿no? Y tenemos una cifra de fallecidos lamentable de 564 fallecidos hasta la fecha. En comparación con lo que tenemos al lado, con Colombia, con Brasil, con Perú, es una cifra está bastante controlada la pandemia, y esas son cosas que no se dicen. Y lo hemos hecho porque la visión del presidente Maduro fue siempre, siempre enfocada en el ser humano. Él decretó una emergencia, una cuarentena radical, pero además aquí no se puede desalojar a nadie de sus viviendas, aquí no se puede despedir a los trabajadores. El tratamiento todo completo, hasta el Remdesivir, que es carísimo y es importado, lo reciben gratuito los venezolanos y las venezolanas, y ese es el resultado. Yo quería decirlo porque es un contraste fundamental entre los modelos. Mientras las potencias europeas y Estados Unidos se quedaron postradas ante el virus, nosotros aquí humildemente y con la Organización Popular, que yo te invito, Cira, cuando puedas venir, y te invito, Paola, cuando puedas venir, para que lo conozcan. Porque en Venezuela y admiro increíblemente todo lo que puede construir la gente desde comprender que se tienen ellos y que tienen un Estado que los acompaña. Entonces, totalmente, es admirable lo que Venezuela hace. Y mira, la discusión de los modelos, el neoliberalismo fracasó frente a la pandemia. El neoliberalismo dejó ver básicamente cómo el desmantelar el sistema público de salud, el mirar a la salud como mercancía, terminó siendo un fracaso para todos los modelos neoliberales, y Venezuela, Cuba, terminaron siendo justamente esos ejemplos a seguir. Y antes de que Cira se nos vaya, justamente ya que empezamos a hablar de pandemia, me gustaría también que tú nos hagas así como una fotografía rápida, porque también España empezó a dar la vuelta al mundo justamente por las complicaciones de los casos. Sin embargo, ustedes tuvieron una política pública de acción inmediata, sobre todo en el ámbito de no permitir que se precarice el empleo, porque a ver, claramente, no era una pandemia, era un tema sanitario, la gente había que priorizar la vida. Entonces, si alguien se tiene que quedar en casa, si había que generar los riesgos, la gente tenía que tener garantías de que no iba a perder su empleo, que iba a poder tener platita en la mano para comprar la medicación, para alimentarse, y el Estado tenía que estar allí. Ecuador es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Ecuador dio la vuelta al mundo como uno de los países más indolentes y mediocres a la hora de enfrentar la crisis sanitaria y obviamente de coronavirus. Pero España, si bien también tuvo un impacto muy importante, también tuvo la capacidad de reorganizarse rápidamente. Cira, cuéntanos qué fue lo que hizo que justamente España tenga también esa recuperación rápida, justamente por la visión del Estado, de la gente. Bueno, nosotros la verdad es que somos un país especialmente afectado por el coronavirus. Somos uno de los países más afectados, o de los países más afectados. Pero yo creo que hay una serie de oportunidades o de elementos que han sido positivos en la gestión de la pandemia, y hay una serie de elementos, desgraciadamente, pues que no, pues que son dificultades. Entre lo positivo, fundamentalmente, yo destacaría que por primera vez en España, desde la democracia y después de muchas más décadas, tenemos un gobierno de coalición
progresista en el que, bueno, pues mi organización forma parte del gobierno de nuestro país. Y esto ha permitido que, a pesar de que acababa de incorporarse, prácticamente había empezado la andadura del gobierno, no llevábamos ni 100 días de gobierno, ¿no? Tuvimos que enfrentarnos a una pandemia de la que había muy poca información, muy pocas claves, que evidentemente, al ser pandemia, afecta igual y de manera transversal al conjunto de la humanidad, y bueno, pues con una información lógicamente que llegaba en cuentagotas, porque prácticamente ha sido todo ensayo-error en un proceso muy complicado a todos los niveles. Sin embargo, bueno, nosotros desde el gobierno hemos tenido claro en todo momento que lo que había era que proteger a la gente y proteger a nuestro pueblo. Y yo, bueno, pues sí que creo que ahí las cosas se han hecho bastante bien, agilizando lo que nosotros hemos llamado el escudo social de protección sanitaria, protección del empleo, protección frente a los desahucios, es decir, una serie de elementos legislativos, de elementos legales que se han puesto en marcha con carácter urgente, precisamente para proteger a las familias trabajadoras y para proteger a nuestro pueblo. Y luego, lógicamente, pues planteando una cuarentena que ha sido muy exigente, en la que, en primer lugar, pues ha buscado la colaboración, la complicidad del pueblo para evitar la propagación del virus. Ha sido muy complicado, ha sido muy duro, ha tenido una respuesta que nos ha permitido, de alguna manera, doblegar la curva, aunque ahora estamos en un proceso en el que estamos viendo que hay otra vez un incremento de contagios. Claro, que hay que decir una cosa importante. Y es que nosotros históricamente hemos sido una organización, una fuerza política, que hemos sido muy críticos, entre otras cosas, porque hemos visto cómo las políticas neoliberales han ido destruyendo nuestros servicios públicos, han ido destruyendo nuestros derechos. Es decir, y uno de los elementos precisamente que ponen en agenda o que pone en agenda la pandemia es que la pandemia nos ha afectado nos ha llegado en un momento en el que nosotros hemos tenido nuestro sistema público de salud profundamente dañado por las políticas de recorte de la Unión Europea, las exigencias de la Unión Europea para abordar la crisis de 2008, que han exigido en todo momento recortes y reestructuración de los servicios públicos, y luego por la aplicación directa de políticas neoliberales que han ido destruyendo nuestro sistema público de salud. Fijaos que en España se da una característica, y es que el sistema público de salud es universal y gratuito. Es uno de los pocos países del mundo que puede decir que tiene un sistema público de salud universal y gratuito. Y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y muy orgullosas, porque esto es una de nuestras conquistas sociales en términos de izquierdas. Es una de nuestras conquistas sociales, ¿no? Y lo hemos defendido y lo seguimos peleando. Lo hemos seguido peleando, se ha seguido peleando por parte de los colectivos ciudadanos, los colectivos vinculados a la sanidad pública, lo que son las mareas blancas en nuestro país, que han salido a pelear por mantener el sistema público de salud, y que, bueno, en cualquier caso, pues lo que hemos visto es que tenían razón cuando decían que los recortes, la reducción de personal, la reducción de recursos, la privatización, pues lo único que hacen es debilitarnos a todos y a todas. Y claro, la pandemia que pone en agenda lo primero, que la estructura europea es una estructura fracasada en torno a modelo, que no ha sido capaz de coordinar las ayudas dentro de la Unión Europea, que esto fue una de nuestras críticas también. ¿Qué está pasando con Europa? ¿Qué está pasando con la Unión Europea? ¿Qué pasa con la Comisión Europea, que no toma decisiones de coordinación sanitaria del conjunto de Europa? Nosotros hemos recibido más solidaridad de China o de Cuba que en primera instancia que de la propia Unión Europea. No entendíamos nada. Es decir, ¿cómo es posible que en la Unión Europea no haya mecanismos de coordinación efectivos que permitan salir todos a una a la hora de enfrentar la pandemia? Por eso digo que ha habido elementos muy positivos, y es que afortunadamente la pandemia ha estado gestionada por un gobierno progresista que ha puesto en primera instancia las necesidades de nuestro pueblo, pero también, lógicamente, arrastramos una historia política, una historia de decisiones políticas que han socavado notablemente las necesidades de nuestro pueblo, y que han trabajado y han tomado decisiones políticas que han beneficiado a unos pocos, que han beneficiado mucho a las élites, que han hecho negocio con lo público y que nos han dejado en este momento en una situación de debilidad estructural, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora tenemos una oportunidad de generar un marco diferente de este fondo de recuperación que hemos aprobado en Europa para salir de la crisis del COVID, de la crisis económica del COVID, de intentar aplicarlo de una manera sensata que ponga en el centro a nuestros pueblos, ¿no? Y nosotros seguimos en eso, seguimos peleando por, primero, mantener y contener la propagación, de reactivar todo lo que tiene que ver con la sanidad pública y de exigir que haya un plan de inversión pública notable precisamente para rescatar a nuestra gente, que es lo que nos importa en última instancia.
Totalmente, Cira. Y mira, quiero rescatar algo que has dicho que es muy importante. Cuán vital es la integración. Y justamente en nuestra región, en Sudamérica, fuimos, creo, una de las regiones que entendió que solamente la integración podía invitarnos a soñar con esa patria o con esa patria grande que soñaron nuestros libertadores, y en eso Chávez fue un líder estratégico para unificarnos desde UNASUR, desde el ALBA, tantos entes de integración que seguramente si el neoliberalismo y la derecha no hubiera socavado estos espacios en estos momentos de pandemia, sobre todo en la región, en nuestra región, en nuestra patria grande, no hubieran sucedido los casos, no hubieran existido las muertes, sobre todo en países como Ecuador, insisto que somos la referencia nefasta de lo que no se debe hacer o del mal manejo de una crisis sanitaria y de la pandemia, justamente porque no hubo integración. Y aún siendo Estados Unidos un país que es el que ha metido las manos en la política económica, en la política propiamente dicha del Ecuador, no brindó ningún apoyo a nuestros países. Entonces vemos lo importante y fundamental que es la integración para poder justamente priorizar la vida de nuestra gente. Interesante, Cira, lo que nos planteas. Y para no irnos de las políticas sociales, que son justamente la referencia que ha hecho que Venezuela o que el mundo mire a Venezuela, porque Venezuela justamente ha aprovechado de manera positiva los recursos naturales como el petróleo, siendo un país inminentemente petrolero, pero justamente para revertirlo en políticas sociales. Sin embargo, querida Tania, el bloqueo, tú lo acabas de decir, ha hecho porque justamente ataquen a la industria más importante que tiene Venezuela, que es la industria petrolera, para generar recursos para justamente la ciudadanía o los ciudadanos de Venezuela. ¿Cuánto ha afectado a la política, o sea, sobre todo la política que han implementado ustedes en el tema de los CLAP? Por ejemplo, ¿continúan o se ha visto debilitado justamente por el bloqueo? ¿Cómo avanzan las políticas sociales? Tania. Bueno, primero quiero, yo no sé, para meterle así el dedo al tema político, ¿no? Porque Cira a lo mejor no lo dice, pero la verdad es que la coalición que se armó en España, política, toda esta incorporación pues, de estos sectores de izquierda en los sectores gubernamentales, marcó la diferencia también de la visión de la pandemia. Es decir, la batalla que ellos han dado en el Parlamento y en todas las instancias, lo poco que uno puede seguir desde acá, ha sido fundamental para que se volteara la visión con la que se venía tratando la pandemia, y creo que eso fue lo que marcó la diferencia, ¿no? Creo que fue lo que marcó la diferencia. Yo creo que ahorita... Nos contestes, a mí también me gustaría solamente, yo estoy dando como de, pero creo que es importantísimo esto, porque aparte tuvieron un ataque mediático brutal. El tema es que hacían días de gobierno, recién sentados, desde completamente teniendo el gobierno teniendo claridad que había que priorizar la vida, el trabajo, el empleo, pero sin embargo teniendo una prensa que todos los días deslegitimaba al gobierno, deslegitimaba las acciones del gobierno. Mira, la han sacado, como decimos en Ecuador, la han sacado barata, porque es increíble la prensa en España, pero es la prensa que se replica en el mundo, y es la prensa que está completamente adiestrada y adoctrinada para atacar a los proyectos progresistas. Han debilitado tanto las democracias, y Cira, yo concuerdo con Tania, que en realidad es como debería ponerse en un marco claro lo que ustedes han venido enfrentando, no solamente justamente por ser en España la primera vez que un gobierno de coalición de izquierda está en el gobierno, pero aparte con cuánta solvencia han tenido la capacidad de enfrentar no solamente la crisis, sino de enfrentar la arremetida de la extrema derecha, que obviamente tienen unos medios que le aplauden y que les hace juego a todo esto. Así que yo quería también incorporar un poco algo de lo que Tania ha dicho, porque sí, hay que decir las cosas como son. Ahora, para no desvirtuarnos mucho, no desviarnos mucho, justamente, como yo decía, Venezuela es un país que tiene claros sus objetivos, y el objetivo es la gente, tener los recursos naturales para darle salud, educación, priorizar a la gente. Sin embargo, esos proyectos sociales se pueden ver afectados justamente por los bloqueos, sobre todo a la industria petrolera, que es la más importante, la que genera
las divisas para Venezuela. ¿Continúan esos proyectos importantes como CLAPS? ¿Continúan? ¿Se han visto afectados? Cuéntanos, Tania, un poco sobre eso. Se han afectado, continúa, ¿no? Se ha hecho el esfuerzo gigantesco por continuarlos, pero por supuesto que se ven afectados, tanto los programas sociales como los servicios públicos, porque justamente allí es donde se orienta el ataque de la agresión contra el país, se orienta a desmontar los servicios públicos, a desmontar la atención social, porque es una fortaleza de la revolución y porque la agenda imperial contra Venezuela, que no es solamente contra Venezuela, incorpora ese factor como un elemento esencial. Es decir, ellos tienen necesariamente que demostrar o que intentar hacer ver que aquí hay un Estado fallido, que no puede garantizar el bienestar de la población, para poder justificar lo que en el año 2005 aprobó Naciones Unidas, que es entre otras de las vías que pueden utilizar, pero una es el principio de la responsabilidad de proteger, que permite la injerencia de otros actores, de otros países en una determinada nación por razones humanitarias, cuando no se puede garantizar el bienestar de la población. Por eso el centro del ataque justamente son los programas sociales. Los CLAP, por ejemplo, han sido víctimas directas de la agresión. Colombia, el gobierno de Colombia, que está alineado completamente en esta agenda de agresión contra Venezuela, confiscó una cantidad inmensa de toneladas de alimentos que venían para Venezuela para los CLAP y los dejó podrir en un depósito en Colombia. Los confiscó, los retuvo y meses después, fíjate tú, por el tema mediático, porque los medios de comunicación son parte de esta agenda, no es simplemente que se alinean, ellos forman parte porque quienes lo financian son justamente esas empresas transnacionales y esas empresas que tienen interés directo en venir a ponerle la mano al petróleo venezolano, pero también al oro venezolano. Nosotros estamos compitiendo con Arabia Saudita el primer lugar como potencia de oro, también al coltán venezolano, que tenemos una gran reserva, también al thorium venezolano, que tenemos una reserva importante. Es decir, aquí hay recursos estratégicos determinantes para el posicionamiento del sistema capitalista, hoy en crisis terminal, que están detrás de toda esta agenda. Entonces, bueno, meses después que retuvieron los CLAP, hicieron la fotografía y la mandaron a los medios de comunicación para decir que Maduro había dejado podrir la comida que venía para el pueblo. Ahora han confiscado en bancos dinero directamente destinado a comprar algunos insumos que no se producen en Venezuela y están confiscados. Ellos dicen retenidos, pero mentira, nos los han robado directamente. Y incluso las sanciones ya directas que aplica Estados Unidos sobre determinados motivos económicos apuntan, dicen directamente que es porque colaboran con los CLAP. ¿Sí? Entonces, sí se sigue haciendo. Aquí hemos tenido nosotros que corregir algo que una falla que teníamos como país, que era que no teníamos producción agrícola propia como para autoabastecernos, porque somos una potencia petrolera y nos dedicamos a vender petróleo y a vivir del petróleo. Pero se ha desarrollado toda una política de producción desde lo nacional hasta lo local que ha venido solventando y que forma hoy parte también del sistema CLAP. Pero ciertamente los servicios y los programas de atención social han sido golpeados, están funcionando, se garantizan a la población, pero no tienen, digamos, el esplendor que tuvieron en la época antes del año 2015, porque no fue porque Nicolás Maduro asumió el poder, fue porque el comandante Chávez falleció y apenas falleció el comandante Chávez, las fuerzas, los poderes fácticos mundiales que tienen el ojo puesto en los recursos estratégicos de Venezuela, dijeron, este es el momento. Ahora sí vamos con todo a derrumbar al Estado-nación venezolano. Pero Paola, hay una cosa muy importante que decía Cira, creo que se tuvo que retirar porque ya tenía otra agenda, no la veo ahora aquí. Hay una cosa muy importante que decía Cira, ¿no? Que es que tenemos que verlo, y también tú lo mencionabas a Chávez y la integración. Tenemos que ver el caso Venezuela como un problema regional. Y más que un problema regional, como un problema de todas las fuerzas progresistas del mundo. Porque nosotros somos el laboratorio de ensayo de ese modelo capitalista en crisis terminal que está derribando, echándole leña
a todo el sistema de relacionamiento entre naciones y entre personas que nosotros conocíamos hasta ahora. Mira, el ejemplo más reciente, más cercano, es lo que ha ocurrido con Naciones Unidas. Simplemente el gobierno norteamericano ha despachado la opinión, le importa un bledo la opinión del Consejo de Seguridad, está desconociendo a Naciones Unidas. El hecho de que Estados Unidos se haya salido de la Organización Mundial de la Salud, haya amenazado a la Organización Mundial de la Salud, que haya impuesto sanciones a los magistrados y magistradas de la Corte Penal Internacional, nos da señales de la visión que tiene ese modelo del mundo post-pandemia. Entonces, las fuerzas progresistas ahora es el momento de que actuemos. Venezuela necesita más que solidaridad, yo lo digo con toda responsabilidad. No es simplemente nos vamos a solidarizar con Venezuela como pudo haber ocurrido con otros procesos y en otros momentos. Necesita una acción política de avanzada, en la que, por ejemplo, los parlamentarios del mundo nos montemos en la agenda de exigir el respeto al derecho internacional, ni siquiera el respeto a Venezuela, que está imbuido ahí, sino el respeto al derecho internacional. Nosotros estamos promoviendo desde aquí una iniciativa para que los parlamentarios, por ejemplo, los parlamentarios de la Unión Europea o de los países que conforman el grupo de Lima ese, que no es más que un grupo paralelo de la OEA, no pudieron lograr en la OEA, entonces nos montaron el grupo de Lima, pero que esos parlamentarios le exijan a sus gobiernos una explicación del por qué apoyan estas medidas de agresión contra Venezuela que violan sus propias leyes, sus propias constituciones y violan el derecho internacional. Eso es una cosa que parece pequeña, pero si la hacemos en conjunto los bloques parlamentarios progresistas de todo el mundo, oye, estamos haciendo una acción ya jurídica que exige a quienes están en los gobiernos que den la cara y que le den una explicación a sus electores, a sus sociedades, de por qué están apoyando una barbaridad como esa. Tú decías, mira, la agresión mediática contra Podemos en España. También podemos decir contra el presidente Fernández en Argentina. Ya lo llaman dictador. Ya lo llaman dictador. Porque es parte de la agenda clara de este modelo de neocolonización, como decía México igual, todos los México igual, exactamente. Progresistas están justamente siendo utilizados los medios de comunicación como parte justamente de este esquema de deslegitimación al liderazgo, primero, que han sido apoyados desde las urnas de manera democrática por el pueblo, pero que es evidente. Aquí hay una mano de Estados Unidos, del gran capital y de las corporaciones mediáticas que juegan también para ese bando. Querida Tania, antes de concluir esta charla en donde junto a Cira ha sido, pues bueno, tener a dos mujeres valiosas y brillantes en sus países y que aportan significativamente para poder generar otros relatos que, como lo hemos dicho aquí, a veces no se cuentan desde las grandes corporaciones mediáticas, pero que como espacios como estos construimos justamente espacios políticos serios, sobre todo que permitan ir desmitificando cosas que son para nosotros importantes, sobre todo cuando vienen de un país que ha generado muchísima integración y aportes importantes para el fortalecimiento del progresismo en el mundo. Por eso quiero terminar esta charla contigo para que hablemos de Hugo Chávez. Hugo Chávez sigue siendo ese hombre que soñó o que plasmó, que logró plasmar el sueño de Bolívar a la sociedad actual, de unificarnos como región y generar justamente este proceso de darle poder al pueblo, que el pueblo pueda caminar con sus propios pies, que pueda ser también constructor de su destino. Creo que Chávez sigue siendo esa luz que nos guía a todos. Así que, para concluir, quisiéramos que nos cuente de Chávez, que terminemos hablando algo lindo sobre Chávez y con esto cerrar esta entrevista que ha sido tan buena, tan positiva para quienes nos están viendo ahora. Mira, el comandante Chávez es la línea espiritual y política de todo nuestro accionar aquí. En serio, la última campaña electoral del comandante Chávez en 2012, ya él estaba enfermo, tenía el lema Chávez, corazón del pueblo, ¿no? Y así se quedó.
se quedó sembrado no solamente como figura política, ni como el presidente que fue, sino que marcó un proyecto que nos da la línea, la guía para los próximos 20 años. Nosotros tenemos un plan, que es el Plan de la Patria, que escribió el comandante Chávez con su puño y letra. Él se eligió con ese plan en el 2012. Luego de su partida física, el presidente Maduro lo asumió también como proyecto de campaña y lo votamos y lo elegimos como proyecto de campaña para el periodo anterior y para este. Luego se hizo con ese plan una consulta popular nacional, ¿no? Por todos los sectores que nosotros tenemos, que no te echo el cuento porque es muy largo, pero mucha organización popular aquí, muchos movimientos sociales. Hicimos una consulta para territorializarlo, es decir, para que fuese verdad real, aterrizado en cada área de trabajo, lo tuvieran los pescadores, los campesinos, lo tuviéramos las mujeres, en fin, todos los sectores. Y se llevó a la Asamblea Nacional Constituyente ahora el año pasado y lo aprobamos como plan, como guía política, ¿no? Hay un pensamiento muy bello de Ahmadinejad que dice que Chávez es una guía para los próximos, una luz, pues una guía para los próximos años y así estamos trabajando nosotros. Creemos que más que un proyecto político es una guía moral y hasta espiritual para los venezolanos y las venezolanas. Está en boca de todos, aquí no hay una actividad donde no esté la figura o el pensamiento del comandante Hugo Chávez y creo que es parte, eso es lo que no entiende el imperio, no lo va a entender. No lo va a entender, gracias a Dios y gracias a Chávez, pero no lo va a entender, no lo entiende. Esa es la fuerza que nos mueve y que nos hace indestructibles, como dice el presidente Nicolás Maduro. Hoy ha lanzado el presidente una orden de operaciones, la llamamos aquí, ¿verdad? Una alerta general, porque él ayer lo dijo en una transmisión televisiva, la gira de Mike Pompeo por los países vecinos tenía un propósito terrorista. Y las informaciones que tienen aquí los servicios de inteligencia nacional es que él activó mecanismos de penetración del territorio venezolano por parte de mercenarios y de fuerzas vinculadas al terrorismo. Activamos a toda la inteligencia nacional que cubre todo el territorio nacional. Nuestra organización popular es una organización de defensa integral, civil, cívico-militar, pacífica, hasta que tengamos que asumir otra cosa, pero nosotros tenemos el mapa completo de lo que ocurre en nuestro territorio. Nos hemos organizado para la defensa. Y en este momento se ha activado, para estos 76 días que quedan hasta las elecciones, se ha activado el despliegue operacional de toda esa fuerza cívico-militar, que es la misma que se desplegó para atender la pandemia, pero que ahora se despliega para estar vigilantes ante cualquier incursión, ante cualquier evento de este tipo que ya hemos neutralizado aquí unos cuantos. Ya neutralizamos en marzo la operación Gedeón y hay ahora de la operación Gedeón en marzo y una reciente captura de funcionarios mercenarios norteamericanos que están apresados en Venezuela por intentar hacer incursiones de este tipo. Pero en eso estamos, con esta mano combatiendo y con la otra construyendo, como dice el presidente Nicolás Maduro. Como tiene que ser. Primero, agradecerle a Cira Regó y agradecerle a Tania Díaz, porque ha sido un diálogo que seguramente ustedes podrán sacar sus propias conclusiones, pero que sobre todo va a ser un espacio o un documento audiovisual que va a servir para que todos nosotros podamos revisarlo permanentemente y podernos nutrir de las cosas que están pasando positivamente en Venezuela. Les agradecemos por habernos seguido otra vez más, a Cira Regó y a ti, Tania. Un abrazo enorme y bueno, que sea para otra oportunidad la posibilidad de tenerlas por acá. Un abrazo. Gracias. Gracias, Paola, gracias. Un abrazo.